Formación del glucógeno, la glucogénesis. ¿Estamos bien? Se supone que frente a un estado de buena alimentación vamos a tener disponibilidad de combustible metabólico, va a haber abundante glucosa. Y por lo tanto, esa glucosa, si ya cubrió el requerimiento energético, recuerda que cuando nuestra carga energética es alta, se bloquea todo, lo que anteriormente hemos visto, ¿sí o no? Y se va a acumular glucosa. Y el acúmulo de esa glucosa va a estar dada bajo la forma de glucosa 6-fosfato. Y a partir de esa glucosa 6-fosfato vamos a iniciar los procesos de formación del glucógeno para poderlo guardar ya sea en el músculo o ya sea a nivel del tejido hepático, ¿no? Entonces se van a requerir enzimas que van a favorecer el crecimiento, la elongación de las cadenas de glucógeno. Recuerda que el glucógeno son varias glucosas que se van a unir, que pueden formar una cadena lineal. Entonces hay enzimas que van a formar los enlaces de tipo alfa 1,4, pero también recuerda que tenemos un glucógeno que es un polisacario ramificado y tiene que aparecer un enlace distinto al alfa 1,4. Entonces se requiere otra enzima, que es la enzima ramificante, la que va a formar el enlace de tipo alfa 1,6 glucosídico, ¿no? Entonces, en la glucogénesis se requiere una enzima que forma los enlaces de tipo alfa 1,4 que se llama glucógeno sintasa o sintetasa, y tenemos la otra enzima, la enzima ramificante, la que va a formar el enlace de tipo alfa 1,6, ¿no? Entonces vamos nosotros a poder tener el almacenamiento, la formación y el almacenamiento del glucógeno tanto en el hígado como en el caso del tejido muscular, ¿no? La otra contraparte es la glucogenólisis, que es el proceso degradativo. Entonces, bajo ciertas circunstancias, el glucógeno que tenemos guardado, almacenado, se tiene que degradar. Obviamente, si hay ayuno, las reservas se movilizan. Si hay actividad física, igualmente va a haber movilización de reservas, ¿no? En el caso del glucógeno, la insulina favorece la síntesis, pero en el caso del ayuno, el glucagón estimula la degradación del glucógeno hepático. Y en el caso de la actividad física, la adrenalina estimula también la glucogenólisis hepática y la glucogenólisis muscular. De tal forma que ese glucógeno, que es el polisacario ramificado que va a estar guardado en estos tejidos, se tiene que fragmentar. Obviamente tenemos que romper enlaces glucosídicos alfa 1,4. Entonces allá aparece una enzima que se llama la glucógeno fosforilasa. Y luego también tenemos una enzima que debe de eliminar las ramificaciones, y esa enzima se llama enzima desramificante, que rompe el enlace de tipo alfa 1,6 glucosídico, ¿no? Entonces, esas son las enzimas que están participando en ambos procesos. Y obviamente debe haber un control que facilite el proceso degradativo. Y generalmente los controles son de tipo hormonal para poder garantizar que los procesos puedan funcionar de acuerdo a los requerimientos que tenga nuestro organismo, ¿no? Muy bien. También tenemos otra vía de utilización de la glucosa, la vía de las pentosas fosfatos. Obviamente, si estamos frente a un estado de buena alimentación, la glucosa se quema, se degrada, generamos energía, y al generar energía, al tener carga energética alta, se bloquea ya el proceso degradativo y se deben de estimular los procesos de biosíntesis que involucra la formación del glucógeno. Pero ten en cuenta que se deben de formar reservas. Una reserva es la de tipo carbohidrato, pero también tenemos la reserva de tipo lipídico, en este caso los triglicéridos, la grasa. En el caso de los procesos de formación de grasa, requerimos tener glicerol, pero también requerimos tener la participación de los ácidos grasos. Y hay un proceso de biosíntesis de ácidos grasos que requiere unidades hidrocarbonadas para generar la estructura del ácido graso. Obviamente ahí quien participa en ese proceso es el citrato. Muy bien. Pero también frente a los procesos de inhibición de estas vías que ya conocemos, va a acumularse la glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato se dirige a esta vía.
la vía de las pentosas. Y en esta vía de las pentosas también hay formación de equivalentes de oxidorreducción, pero diferentes al FAC y diferentes al NAC. Lo que se va a formar es el NADPH, NAC fosforilado reducido. Y la presencia, la generación de este NAC fosforilado reducido facilita la síntesis de ácidos grasos. Por lo tanto, vamos a poder formar grasa, triglicéridos. Pero también es necesario ese NAC fosforilado para poder garantizar la formación del colesterol. Entonces, el metabolismo de carbohidratos se relaciona con el metabolismo de los lípidos, ¿no? La fuente hidrocarbonada, que ya no va a ser quemada, oxidada, se va a movilizar hacia el citosol para favorecer la biosíntesis de los ácidos grasos gracias a un sistema multienzimático del ácido graso sintasa, que ya lo vamos a ver en la tercera unidad. Pero ese proceso de biosíntesis de ácido graso necesita del NAC fosforilado para que pueda funcionar ese proceso. No hay NAC fosforilado, no hay biosíntesis de ácido graso y tampoco no habría biosíntesis de colesterol. Muy bien, todos estos procesos presentan sus mecanismos de control y regulación y obviamente la insulina, el glucagón y la adrenalina deben de estar cumpliendo esos procesos de control. Muy bien. En la gráfica, en la figurita, tenemos ahí a nuestro glucógeno, ¿no? Obviamente, este es nuestro glucógeno que está conformado por unidades de glucosa. Las unidades de glucosa que aparecen en blanco, ¿correcto?, son todas las glucosas que están enlazadas exclusivamente con el enlace de tipo alfa-1 4-glucosídico, ¿no? Pero la que aparece de color negrito es aquella glucosa que se va a unir con otra glucosa, pero mediante la formación del enlace de tipo alfa-1 6-glucosídico. Justo está ubicado en un punto de ramificación, ¿no? Ahora, ¿qué característica tiene? Tiene un extremo reductor, pero el resto son extremos de tipo no reductor. Recuerdan esta práctica que hicimos la semana pasada. Hicimos la utilización del almidón y trabajamos con el reactivo de Benedict. ¿Cómo resultó la prueba del Benedict con el almidón? ¿Positiva o negativa? Negativa, así es. ¿Por qué razón? Porque no tiene extremos reductores, tiene muchos extremos no reductores. Es un azúcar no reductor. Igualmente, el glucógeno no es azúcar reductor. Muy bien, pero en el caso del tejido hepático hay una proteína que sirve como molécula cebadora donde se va a iniciar el proceso de formación del glucógeno. Esa proteína es la glucogenina y ella va a aportar un extremo donde la glucosa se va a unir y va a empezar a formarse el glucógeno en su forma ramificada. Entonces es lógico, si ese glucógeno va a crecer, las unidades de glucosa se van a incorporar hacia el extremo no reductor. Cuando yo tenga mucha glucosa, voy colocando las glucosas. Y eso es bueno. Al tener muchos extremos no reductores, voy a poder agregar rápidamente gran cantidad de glucosa y ese glucógeno va a crecer en tamaño. Pero igualmente, cuando estemos en otra situación, en el estado de ayuno, ese glucógeno, al tener muchos extremos no reductores, por ahí empezamos a fraccionar ese glucógeno. Por lo tanto, el proceso me va a aportar una gran cantidad también de glucosa que va a poder servir para el control del estado de hipoglicemia, ¿no? Recuerda que el hígado es un tejido hiperglicemiante, es un tejido que va a poder facilitar, garantizar el control de la glicemia si está baja, ¿sí o no? En tanto que en el caso del músculo eso no va a ocurrir. Se va a degradar el glucógeno en el músculo, pero ese glucógeno muscular no aporta glucosa a la sangre. El hígado sí. Tiene su glucógeno, se degrada y aporta glucosa hacia la sangre. Por lo tanto, nuestro tejido regulador, ¿no?, nuestro tejido que participa en la homeostasis de la glicemia es el hígado, ¿no?, que puede guardar glucosa
o puede liberar esa glucosa frente a las necesidades de falta de energía o falta de glucosa, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos una vista, ¿no? Esta es una cadena lineal, todas son glucosas y los enlaces son de tipo alfa-1,4 glucosídico. Esta glucosa, acá está el carbono 1, se une con el carbono 4 de la otra glucosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá tengo el carbono 1 de otra glucosa. Hay una unión del carbono 1 con el carbono 6, que es el enlace de tipo alfa-1,6 glucosídico, ¿no? La enzima glucógeno sintetasa o la enzima glucógeno fosforilasa utiliza específicamente el enlace de tipo alfa-1,4 glucosídico, ya sea para agregar glucosa o para poder remover esa glucosa dentro de la estructura. En el caso del glucógeno, a diferencia de el almidón, el glucógeno es mucho más ramificado. En el caso del almidón, los puntos de ramificación son más distantes, por lo tanto, almacena menor cantidad de glucosa. Pero en el caso del glucógeno, fíjate que va a permitir el almacenamiento de mayor cantidad de glucosa. Por lo tanto, es nuestro polisacárido que facilita ese almacenamiento y la utilización posterior frente a nuestras necesidades energéticas, ¿no? Muy bien, entonces en cuanto al glucógeno. Esta imagen me trata de explicar los cambios de concentración que vamos a tener frente a dos moléculas. Uno, el glucógeno, y otro, la glucosa sanguínea. Muy bien. Se supone que durante el día, ¿qué va a suceder? La glicemia se va a mantener constante. ¿Sí? Si yo veo mi grafiquito, la mayoría de los periodos de tiempo que yo observo, la glucosa se mantiene constante. Hay momentos donde la glucosa se está disparando un poco, que son los momentos donde tú realizas ingesta de alimentos, ¿no? Pero ya sabemos que mediante la participación de la insulina, esa glicemia alta vuelve a facilitar la caída de la glucosa, ya que la glucosa está siendo captada por los tejidos, ¿no? Entonces, la glicemia durante el día se mantiene constante, ¿correcto? Entonces, por ahí, nuestro hígado es el que está favoreciendo ese mantenimiento, ¿no? Por acá, ¿cómo yo sé que esa glicemia es constante? Acá me aparece un término de concentración, 5 milimolar. ¿Ustedes qué concentración de glucosa conocen normal en sangre? Ya, está en unidades de miligramos por decilitro, pero ¿qué valor? El rango. De 70 a 110, ¿sí o no? Miligramos por ciento. Pero ahí aparece en milimolar. ¿Estará bien ese valor? ¿Sí o no? Sí, porque lo dijo el profesor. Y lo acepto. No, porque lo dijo el profesor, está bien. ¿Estará bien ese valor de 5 milimolar? Su unidad de concentración que ustedes conocen es una unidad física. ¿Y esa qué unidad es? Química. ¿Podemos convertir en una unidad física a una unidad química? Sí, ya pues. ¿Qué te falta? En la masa molecular. El peso molecular. ¿De quién? De la glucosa. ¿Cuánto es el peso molecular de la glucosa? ¿Cómo que no te acuerdas? Es más recontra fácil. 180 gramos por mol. Muy bien. Asume un valor promedio. ¿Cuál es el promedio entre 70 y 110? 90 miligramos por ciento. Muy bien. Conviérteme los 90 miligramos por ciento en milimolar. ¿Qué tendrías que asumir? 90 sobre 180. Ya. ¿Eso qué te da? Ya. ¿Y? Milimolar sería 50. Ya, no es 5, ¿no? Está mal entonces. Pero es porque está en ese sitio, no está en el. No sé, tú eres el tecnólogo médico. ¿Ah?
¿Mm? ¿Está bien ese dato o no? A él le salió 50, pero ahí dice 5, ¿no? ¿Está bien o está mal? Ahí está calculando, ¿ya? Me va a poner así en el examen. Se tiene una concentración de glucosa de tanto, ¿no? Si los valores normales son de 70 a 110, indique cómo se encuentra. ¿Sale o no sale? ¿Qué han hecho en metrología, chicos? ¿Ah? ¿No han hecho cálculo ahí? Han hecho un montón de cálculos. ¿Sale o no sale? Ahí tenemos que asumir. Si yo tengo un promedio que es de 90 miligramos por ciento, la concentración asume un volumen. ¿Qué volumen? Un decilitro. ¿Y un decilitro cuánto es? 100 mililitros. ¿Y 100 mililitros el litro cuánto es? 0.1. Listo. Ya tengo el volumen. ¿Qué masa de glucosa tengo en ese decilitro? 90 miligramos. ¿Sí o no? Si esos 90 los divido yo entre 180, tengo ¿cuánto? 0.5 molar. ¿Moles? Unidades. Si no sabes las unidades, estás perdido. Miligramos. Si está dividiendo 180 son 180 gramos por mol, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo 90 de 180, 90 miligramos, al dividirlo sobre 180 tengo 0.5 milimoles. ¿Estamos bien? Listo. Dejo el mili. Y tengo moles sobre 0.1, pero 0.1 ¿cuánto es? Un décimo, ¿sí o no? ¿Está bien? Y 0.5 por 10 ¿cuánto es? 5. 5 milimolar. 5 milimolar. 5 milimoles no. Así. Listo, nada más, ya está. El problema de cálculos de conversiones, tú tienes que asumir algo. Y yo ¿qué he asumido? Que tengo 100 mililitros, o sea, un decilitro. Y en ese volumen, ¿cuánto tengo de masa? 90 miligramos, ¿sí o no? ¿Correcto? Pueden asumir ustedes un litro, pero si tengo un litro, ya no serían 90, serían 900 miligramos, ¿sí o no? ¿Sí? Y listo, hacen su conversión y listo. ¿Ya? ¿Estamos bien o no? Ojo, ustedes son de laboratorio clínico, no se pueden equivocar en unidades ni en conversiones. ¿Ya? ¿Ok? No es para asustarlos, pero ustedes tienen bastante responsabilidad al momento de hacer sus diagnósticos, hacer sus evaluaciones clínicas de la muestra. Y van a reportar un resultado. Y ese resultado es vital que tenga la unidad de concentración que se requiere. ¿Ya? No es un juego. Si no, después van a pagar las consecuencias, ¿no? Porque el patólogo, ¿qué va a decir? El señor, la señorita lo hizo. Listo, le cayó la pelota a usted. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo el trabajo directo con la muestra, el procesamiento. El médico, ¿qué ve? El resultado, ve si se ha hecho la validación, su control de calidad, listo, lo firma y listo. Pero ¿quién hizo el trabajo? ¿Quién reportó el resultado? Ustedes. ¿Ya? Entonces, por eso, en nuestros cursos, llámese metrología, bioquímica, no sé, con la profesora, ahí estamos dándole por unidades de concentración, conversiones. Es importante, chicos, no es un juego. ¿Sí? Si no, terminamos como el cloruro de sodio de Medifarma, ¿sí o no? ¿Ah? Fue 6 veces más de la concentración normal de cloruro de sodio, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto más fue? Y fue 6 veces más. ¿Qué concentración le pusieron? ¿Cómo que no te acuerdas? La concentración del cloruro de sodio que le aplicaron a esa persona fue 6 veces más de lo normal. ¿Ya? ¿Cuánto era? 9. ¡Ah! 7 por 8. Ya, no puedo equivocar. Ya, entonces, pero ahí es 9 por 6. ¿Ah? 5.4, ¿sí? ¿Está bien? Fue 6 veces más, .9, ¿sí o no? ¿Está bien o no?
¿Está bien? 9 por 3, 27, por el doble, 54, 5.4, pues no. Ya pues, le pusieron una solución hipertónica. ¿Está bien? ¿Existe 9 gramos por litro? ¿De suero fisiológico existe? ¿9 gramos por litro existe? ¿Será fisiológico 9 gramos por litro? Sí lo es. Busquen por internet etiqueta de frasco de suero fisiológico. Te sale 9 te sale 0.9%, pero por ahí vas a encontrar al 9 por 1000. 9 por 1000, que es lo mismo 9 gramos por litro. ¿Está bien? Es un juego de palabras nada más, pero tienes que estar así despierto con las unidades, si no, esos números te van a comer y después te van a responsabilizar. ¿Ya? Hay que leer la etiqueta, ver, ¿sí o no? ¿Sí? Yo ya sé que es 0.9 gramos por ciento, ¿sí o no? Pero si tengo 10 veces más, va a ser 9 gramos en 1000. Y si es la misma concentración, ¿sí o no? ¿Ya? Cuidado con eso, no quiero verlos en la televisión. ¿Ya? Laboratorio, clínica tal, ¿no? Y sale en primera plana. ¿Ah? Cuidado, ¿ya? ¿Cómo delegado? Cualquiera. O sea, tu trabajo tiene que ser el correcto. Bueno, entonces volviendo al tema. 5 milimolar es 90 miligramos por ciento. Entonces, ¿qué vemos? Durante el día, nuestro promedio de concentración de glucosa se mantiene constante. Recuerda que nuestros ayunos son cortos. Entonces, debe de haber alguna forma de poder controlar esos niveles de glucosa y se mantengan constantes. Y eso tiene que ver con el metabolismo del glucógeno, ¿no? Cuando tu glucosa está bajando, ¿qué sucede con el glucógeno? Se degrada. Cuando tú te alimentas, hay mucha glucosa. ¿Qué sucede? La glucosa baja. ¿Pero por qué baja? Porque el glucógeno se está formando. Entonces, el cuadro de arriba tiene mucha relación con el cuadro de abajo, ya que los cambios de concentración de el glucógeno que tengamos van a poder satisfacer o controlar o regular las concentraciones de glucosa que tengamos durante el día. Si tengo mucha glucosa, lo guardo. Si tengo poca glucosa, lo degrado, ¿sí o no? Entonces, ahí vemos picos altos del glucógeno. Obviamente hay una elevada concentración, pero cuando vas haciendo alguna actividad durante el día, ¿qué pasa con el glucógeno? Se consume. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te pide glucosa, pues. ¿Estamos bien? Te lo pide. Ojo que son ayunos cortos, ¿no? ¿De cuánto? 4 o 5 horitas, ¿no? Tú estás picando durante el día algo, ¿no? También. Si fuera un ayuno ya prolongado, esto sí, ¿a dónde iría? A la hipoglicemia. ¿Sí? Si fuera un ayuno largo, ¿no? Y eso es malo, pues. ¿Cuántos de ustedes están cansados, están durmiendo o se han desmayado por no desayunar, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ya? No toman desayuno, te van a cerrar la puerta, vienes corriendo, gasta más energía todavía y caes, ¿no? Es perjudicial, o sea, el estado de hiperglicemia y el estado de hipoglicemia es perjudicial. Hay que controlarlo. ¿Ya? Vas a dar un examen sin desayuno, ya saliste mal. Ya saliste mal. ¿Ah? Todavía te ponen 40 preguntas y más. ¿Sí o no? Cuidado esa vocecita. Cuidado. ¿Ya? Hay voces naturales, pero hay voces medias extrañas. Cuidado. Después se hace costumbre, yo no sé. ¿Ya? ¿Okay? ¿Ya? Bueno, ya se relajaron, ya entraron en calor. Muy bien. Ya chicos, seguimos. Bien. ¿Cómo ver este esquema, este dibujo? Depende como tú lo quieras entender. Muy bien. Entonces, glucogenólisis, degradación, glucogénesis o glucogenogénesis es formación del glucógeno. Muy bien. Comencemos con lo más facilito. Cuando yo como. Cuando yo me alimento, hay glucosa. Esta glucosa, ¿qué va a pasar? Va a ser captado por los tejidos. En este caso, ¿dónde se forma el glucógeno? En el hígado y en el músculo.
¿correcto? Muy bien. Entonces, la glucosa puede ingresar. ¿Y qué hemos visto nosotros mediante la vía glicolítica? Que la glucosa se puede fosforilar gracias a la exoquinasa, ¿correcto? Muy bien. Entonces tengo glucosa 6-fosfato. Y teóricamente, si me estoy alimentando, esta glucosa que estoy absorbiendo y luego la voy a degradar, debería ir a vía glicolítica, complejo de la piruvato de deshidrogenasa y ciclo de Krebs, ¿sí o no? Es lo habitual. Pero se supone que ya estamos hablando de glucogénesis. Entonces ya cubrimos nuestros requerimientos energéticos. Ya esa glucosa no debe de degradarse, ¿sí o no? Se inhibe ciclo de Krebs, se inhibe complejo de la piruvato de deshidrogenasa y se inhibe de la vía glicolítica la piruvato quinasa y la fosfofrutoquinasa de tipo 1, ¿sí? Ciclo de Krebs son 3 enzimas reguladoras, ¿sí? ¿Cuáles son? La citrato sintasa, la isocíclico deshidrogenasa y la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, esas 3 se inhiben. Ya no quemo acetilcoenzima A. Luego inhibo la E1 del complejo de la piruvato deshidrogenasa. ¿Cómo se llama? Igualito, piruvato deshidrogenasa. Entonces, ya el piruvato no entra, ¿sí o no? Ya estoy ahora en el citosol, porque ya el piruvato no entra. Se bloquea la última enzima, que es la piruvato quinasa, y se inhibe la fosfofrutoquinasa de tipo 1. ¿Qué va a pasar? Se acumula la glucosa 6-fosfato. Y ya no puedes seguir esto. ¿Por qué? Porque ya cubriste tu requerimiento energético. Tu celular ya se cargó. ¿Lo vas a mantener enchufado? No, por gusto. Entonces, ¿qué hace? La glucosa ya no sigue ese camino y se va al proceso anabólico de biosíntesis. Entonces, esta glucosa 6-fosfato se va a isomerizar en glucosa 1-fosfato. Y esta glucosa fosforilada se va a unir con el uridín trifosfato, de tal forma que se forma UDP-glucosa. Este es el sustrato que utiliza la glucógeno sintasa. Por lo tanto, si yo tengo un glucógeno que está en crecimiento, esta glucosa activa, que está unida con UDP, se va a ir incorporando en los extremos no reductores y el glucógeno va creciendo en longitud. Va a haber una etapa de elongación. Pero recuerda, el glucógeno no es lineal, sino es ramificado. Por lo tanto, tendrá que participar la otra enzima, la enzima ramificante, para poder obtener la estructura típica del glucógeno, ¿sí? Esa es en forma resumida la glucogénesis, ¿sí? ¿Qué enzimas participan? ¿Qué sustrato importante se requiere para la biosíntesis? Que es el UDP-glucosa, ¿no? Ahora lo contrario, no me alimento, estoy en ayuno. Se debe dar también la glucogenólisis, tanto hígado como en el caso del músculo. El glucógeno se va a empezar a romper por los extremos no reductores. ¿Y ahí quién participa? La glucógeno fosforilasa. Y esta enzima realiza un proceso de fosforólisis. Si es ruptura del glucógeno, al cortar se debe liberar glucosa, pero esa glucosa se fosforila, por eso se llama glucógeno fosforilasa, porque el producto que es glucosa la va a fosforilar. ¿Y en qué lo convierte? Glucosa 1-fosfato. Obviamente también hay que quitar ramificaciones, y está la enzima desramificante, pero la principal es esta, la glucógeno fosforilasa, porque ella va rompiendo los enlaces de tipo alfa 1,4 glucosídico. La otra solamente rompe ese único enlace que está por ahí de la ramificación, el alfa 1C, pero todos los enlaces son alfa 1,4, por lo tanto, el principal producto que se genera es este, glucosa 1-fosfato. Se isomeriza a glucosa 6-fosfato, pero acá viene la diferencia. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que frente al ayuno, la glucogenólisis hepática, ¿qué nos va a brindar? Glucosa. Eso lo hace el hígado. Pero en el caso del músculo, el músculo degrada su glucógeno, pero no libera glucosa a la sangre. ¿Por qué razón? Porque hay una enzima que no la tiene el músculo, que sí la tiene el hígado. De la degradación del glucógeno se forma glucosa 1-fosfato. Esto se isomeriza a glucosa 6-fosfato. El hígado tiene a la glucoquinasa, ¿ya? Entonces, perdón, a la glucosa 6-fosfatasa. El hígado tiene la glucosa 6-fosfatasa.
Entonces me permite que la glucosa 6-fosfato se convierta en glucosa y la glucosa libre sale al torrente sanguíneo. Recuerda, una glucosa fosforilada se queda dentro del citosol, pero una glucosa que no tiene fósforo entra o sale de la célula. Entonces esto es bueno. Si yo a la glucosa 6-fosfato le quito el grupo fosfato, tengo glucosa que va a salir hacia el torrente sanguíneo. Y esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, solo la tiene el hígado. Solo la tiene. En el caso del músculo, no está esta enzima. Entonces se acumula glucosa 6-fosfato. Pero como yo estoy haciendo trabajo de contracción, esta glucosa 6-fosfato, ¿a dónde se va? A la vía glicolítica y seguir todo el camino oxidativo de la glucosa, ya que el músculo va a utilizar la glucosa de su glucógeno para poder obtener energía. ¿Sí? Entonces, ese es en resumen lo que se está proyectando ahí. ¿Ya? Entonces, el hígado, ya te dije, bonachón, guarda todo, pero lo comparte con todo el mundo. Pero el músculo, entre comillas, egoísta, tiene glucosa en cantidad, pero la usa para su consumo propio, ¿correcto? Muy bien. Entonces, estos procesos de síntesis y de degradación tienen sus propias etapas. En la glucogénesis, ¿qué yo requiero? Isomerizar, ¿quién? La glucosa 6-fosfato a la glucosa 1-fosfato. Primer paso. Tengo glucosa que está en exceso. Como se han bloqueado las vías metabólicas, se acumuló la glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué hago con esa glucosa 6-fosfato? La dirijo hacia el proceso de biosíntesis de glucógeno. Y el proceso de inicio de la formación de glucógeno requiere que se forme glucosa 1-fosfato. Listo, hay una isomerasa. Perfecto. Luego, ¿qué se requiere? La formación de glucosa activa. ¿Qué es eso? UDP-glucosa. Es incorporar la glucosa dentro de la estructura del uridín trifosfato. Ese paso es crítico. ¿Por qué? Porque el UDP-glucosa es el sustrato de la glucógeno sintetasa. Si ese UDP no se forma, no vamos a tener síntesis de glucógeno. Cuando lleven el curso de bioquímica clínica, van a tener algunas enfermedades llamadas de la glucogenosis, y son alteraciones metabólicas tanto de la formación y degradación del glucógeno. Entonces, este paso es crítico. Si yo no tengo UDP-glucosa, ¿cómo la glucógeno sintasa va a formar glucógeno? ¿No? Entonces, hay algunas enfermedades moleculares, enfermedades genéticas, que pueden tener relación con ausencia de la glucógeno sintasa o ausencia de la glucógeno fosforilasa o de las enzimas ramificantes, lo cual puede conllevar alteraciones que pueden dañar inclusive la estructura del hígado, ¿no? Muy bien, entonces debe formarse glucosa activa. Si tengo glucosa activa, esa glucosa la voy a poder colocar en los extremos no reductores. Entonces el glucógeno, ¿qué va a pasar? Va a crecer en longitud. Por eso me dicen elongación de las cadenas. Pero así como va a haber crecimiento longitudinal de esas cadenas, las cadenas se deben de ramificar. ¿Por qué razón? Porque estamos guardando carbohidratos de reserva. Y ya te dije hace un momento que en el caso del glucógeno existe un mayor número de ramificaciones y por tanto tendremos mayor capacidad de guardar glucosa en ese glucógeno, ¿no? Entonces se debe dar la ramificación. ¿Quién hace la elongación? Glucógeno sintasa. ¿Quién hace la ramificación? Enzima ramificante. ¿Está bien? ¿Qué sustrato utiliza la glucógeno sintasa? UDP-glucosa. ¿Sí? Pero para iniciar esto, ¿qué requiero? Que exista acúmulo de glucosa 6-fosfato para poder dirigir el uso del excedente de glucosa para el almacenamiento, ¿no? Entonces, ¿qué tengo por acá? La glucosa que viene por la dieta, yo la puedo fosforilar. Y tengo glucosa 6-fosfato. Muy bien. Entonces, por ahí ya tengo glucosa. Tengo fuentes de glucosa que se van a generar frente al estado de buena alimentación. ¿Qué hacer con esta glucosa? Ya hemos dicho, se va a isomerizar a glucosa 1-fosfato. Hay una fosfoglucomutasa que es una isomerasa. Luego, acá, este uridín trifosfato, que es el UTP, va a recibir a esta glucosa que está monofosforilada. Cuando la glucosa 1-fosfato se incorpora al UTP, el UTP no pierde un fósforo,
pierde dos juntitos, que es el pirofosfato. Quiere decir que se forma UMP, uridín monofosfato. Pero ese UMP, ¿qué recibe? La glucosa 1-fosfato. Entonces va a tener dos grupos fosfatos, por eso se llama UDP glucosa. Pero acá se rompió un enlace de alta energía, pero acá también tiene otro enlace de alta energía. Acá se consumen dos enlaces de alta energía. Recuerden, para procesos de biosíntesis, ¿qué se requiere? Energía, gastar energía. Así es. Entonces ahí estamos viendo el consumo de energía que va a favorecer la formación de UDP glucosa. Listo. Esta etapa es la etapa de iniciación. ¿Por qué razón? Porque voy a formar el sustrato importante para la biosíntesis del glucógeno. Luego ya viene la etapa de elongación. Ya hemos dicho que participa la glucógeno sintasa. ¿Qué tengo acá? Un glucógeno, N-glucosas. Es un glucógeno que está en crecimiento. Esta glucosa que está unido al UDP, esta glucosa se incorpora al extremo no reductor y ya se incorporó una unidad de glucosa, ¿sí? Y se libera el UDP para generar otros ciclos, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a permitir? Que se enlonguen las cadenas. Pero luego viene la enzima ramificante que tiene esta actividad, glucosiltransferasa. Entonces hay un fragmento de la estructura que está en crecimiento que se rompe y se transfiere para generar puntos de ramificación donde se forma el enlace de tipo alfa-1,6 glucosílico. Por lo tanto, tenemos un glucógeno ramificado. Por acá lo mismo. Este es mi glucógeno. Este es el extremo reductor que está unido con la glucogenina. Tengo acá una cadena, otra cadena. ¿Estos qué son? Extremos no reductores. Muy bien. ¿Qué requiero yo? Bueno, se formó glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se concentró. Entonces debe de isomerizarse y tengo glucosa 1-fosfato. Y hemos dicho que esta glucosa 1-fosfato va a favorecer la formación de UDP glucosa. Acá está. Entonces esta es la vía de iniciación donde tengo la formación de UDP glucosa. Y ahora, la glucógeno sintasa, ¿qué va a hacer? Utilizar esa glucosa, el UDP glucosa, perdón. Va a utilizar esa UDP glucosa. Entonces, va a colocar glucosas en un extremo no reductor. Va a incluir 7 residuos, que son estos. En un extremo no reductor se han ido incorporando glucosas a partir de UDP glucosa. Entonces, este glucógeno ha crecido en longitud. Esa es la etapa de elongación. Pero luego se debe de dar la etapa de ramificación. Entonces viene la enzima ramificante, que tiene esa actividad glucosiltransferasa. Va a haber un corte a nivel de estos 7 residuos de glucosa y ahora se va a transferir esto a una glucosa donde se va a formar el enlace de tipo alfa-1,6 glucosídico. Esa es la función de la enzima ramificante, ¿no? Entonces, el glucógeno va creciendo en longitud, pero también va creciendo en ramificaciones. Y ojo, apareció un nuevo extremo no reductor. Ahora puedo colocar mayor cantidad de glucosa, y eso es bueno. Tanto en el músculo como en el tejido hepático se da este proceso con la participación de estas dos enzimas. La degradación, que es la glucogenólisis. Yo debo de degradar el glucógeno. Entonces me voy a ir por los extremos no reductores. ¿Qué hay en los extremos no reductores? Glucosa. Entonces voy a cortar el enlace de tipo alfa-1,4 glucosídico. ¿Quién rompe ese enlace? La glucógeno fosforilasa. Pero cuando rompe ese enlace, se genera un proceso de fosforólisis. O sea, la glucosa que se va a liberar, le colocamos grupo fosfato. ¿Dónde? En la posición 1. Por eso dice acá que va a haber fosforólisis de los enlaces de tipo alfa-1,4 de glucógeno, pero el producto principal que se va a generar ahí es glucosa 1-fosfato. Es el más abundante que se va a generar. Muy bien. Pero luego, ¿nosotros qué vamos a hacer?
vamos a ir rompiendo el glucógeno, se va liberando glucosa 1-fosfato, perfecto, pero la enzima va a presentar restricciones de corte. ¿Por qué? Si yo tengo acá una cadena larga, yo soy la enzima y voy cortando. ¿Dónde están estas lonjecitas? Voy cortando. Pero va a llegar un momento en donde se va a encontrar ¿con qué? Con un punto de ramificación. Imagínate que hay una columna. Yo soy una estructura globular, que soy la enzima, voy cortando. Pero luego voy a tener un impedimento de poder avanzar. Ya no puedo seguir cortando. Cuando he ido cortando, he ido liberando glucosa 1-fosfato, pero ya no puedo avanzar. ¿Por qué? Hay un enlace que yo no lo reconozco, que es el enlace de tipo alfa 1C. Yo ya no participo. Entonces va a venir la enzima desramificante, ¿correcto? Entonces se rompe ese punto de ramificación y luego la enzima va a poder continuar degradando ese glucógeno que está en estructura lineal. Muy bien. Ahora, como el principal producto que se genera es glucosa 1-fosfato, necesariamente también tenemos que volverlo a isomerizar para formar glucosa 6-fosfato. Y de ahí, dependiendo si es músculo o si es tejido hepático, si tiene la glucosa 6-fosfatasa o no, podrá controlar la glicemia sanguínea o facilitar la utilización de esa glucosa 6-fosfato para la contracción muscular, ¿no? Eso va a depender del tipo de órgano que estemos hablando de este proceso de glucogenólisis. Acá arriba tengo mi glucógeno. Mira, acá hay una cadena lineal, también hay otra cadena lineal. Pero a nivel de esta glucosa hay un punto de ramificación. ¿Qué va a hacer la enzima glucógeno fosforilasa? Realizar el proceso de fosforólisis. Entonces fíjate, acá va a cortar. Y cuando corta, ¿qué libera? Una glucosa y acá aparece un puntito. Ese es el grupo fosfato. Glucosa 1-fosfato. Entonces, tiene capacidad de poder cortar la molécula. Pero en la cadena que está ramificándose, en la cadena donde hay un punto de ramificación, corta, pero se detiene donde quedan 4 glucosas. ¿Sí? Esta cadena la va a cortar sin ningún problema. Pero la de acá, como hay un punto de ramificación, que es el enlace de tipo alfa 1C, va a cortar y va a dejar 4 glucosas unidas, como se ve en el dibujito. Listo. Entonces, en la primera reacción, ¿qué ha ocurrido? El proceso de fosforólisis, donde hay formación de glucosa 1-fosfato. Pero luego, debe de continuar el proceso degradativo. Muy bien. Entonces, la eliminación de la ramificación se va a dar en 2 pasos. 1. La enzima desramificante tiene 2 actividades enzimáticas. Una actividad es la actividad transferasa. Y fíjate, de estos 4 residuos de glucosa, 3 van a ser transferidos a este extremo no reductor. Entonces la cadena creció, pero creció porque ha habido transferencia de esa unidad de 3 carbonos a nivel de ese extremo no reductor. Actividad transferasa, glucosiltransferasa. Listo. Pero ahora, este enlace lo tengo que romper. También se trabaja con la enzima desramificante. Con su actividad desramificante se rompe este enlace. Y mira que se libera, glucosa libre. Pero es el producto minoritario. Ojo, acá hay un punto de ramificación. Si acá hay 50 glucosas, una será glucosa libre, pero 49 permanecerá como glucosa 1-fosfato. Entonces, el principal producto de la degradación del glucógeno siempre va a ser, ¿qué cosa? Glucosa 1-fosfato. Acá puede participar la glucógeno fosforilasa, cortando. Entonces, lo más abundante va a ser siempre glucosa 1-fosfato. Y en un ínfimo porcentaje va a haber glucosa libre. Por lo tanto, no tiene papel de control de la glicemia esa liberación de la glucosa libre por enzima desramificante. Y la que tiene mayor importancia es la de la glucógeno fosforilasa, ya que esta glucosa 1-fosfato posteriormente se tendrá que convertir en glucosa 6-fosfato y luego, dependiendo si es hígado o músculo, podrán ser liberadas al torrente sanguíneo o quedarse en el músculo para la contracción. Este es el proceso de glucogenólisis, en resumen. Acá es lo mismo. Tengo extremo reductor, extremos
no reductores. Entonces, ¿qué va a pasar acá con mi enzima? Muy bien. Tenemos nosotros que fraccionarlo. La enzima glucógeno fosforilasa, ¿qué va a hacer? Degradar el glucógeno. ¿Dónde? En una cadena lineal. Entonces se va produciendo glucosa 1-fosfato. Muy bien. Va cortando y donde hay un punto de ramificación se detiene. Acá está. Quedan las 3 unidades de glucosa. Viene después la enzima desramificante con su actividad transferasa y transfiere estas 3 unidades a un extremo no reductor, y luego con la enzima desramificante pero con su actividad alfa-1,6-glucosidasa rompe el enlace alfa-1,6-glucosídico liberando glucosa libre, pero es un porcentaje muy pequeño en comparación de todo el glucógeno, ¿no? La mayor cantidad de producto va a ser glucosa 1-fosfato, y sabemos que esta glucosa 1-fosfato se isomeriza en glucosa 6-fosfato, y de ahí depende en qué tejido se debe de utilizar. Entonces, la glucogenólisis se puede dar en músculo, se puede dar en hígado. El glucógeno va a perder glucosa gracias a la actividad de la glucógeno fosforilasa, que me va a generar el principal producto, que es la glucosa 1-fosfato. La fosfoglucomutasa isomeriza la glucosa y acá va a depender del tejido. El hígado tiene la glucosa 6-fosfatasa, le quita el fósforo a la glucosa 6-fosfato, tengo glucosa libre, y esta glucosa libre al salir a la sangre, que va a propiciar el incremento de la glicemia en nuestra sangre. En tanto que en el músculo, como carece de esa glucosa 6-fosfatasa, la glucosa sigue el camino glicolítico para la producción de energía. Pero dependiendo del tipo de actividad física que se desarrolle, de repente si hay ausencia de oxígeno, puede haber conversión de ese piruvato en lactato, activándose la fermentación láctica, ¿no? Pero en ambos casos, en este caso el músculo va a aprovechar esa glucosa para beneficio propio, en tanto que el hígado va a liberar esta glucosa para que puedan los demás tejidos poder utilizarla, ¿no? Entonces, esta glucosa va a la vía glicolítica para ser quemada, oxidada. En el caso de la glucogenólisis, me permite glucosa para elevar la glicemia. Pero también ten en cuenta que si estamos frente a un estado de ayuno, obviamente la degradación del glucógeno va a involucrar la disminución de su concentración en el tejido hepático. Y ten en cuenta también que el hígado tiene actividad gluconeogénica, y a partir de otros compuestos que no son carbohidratos van a permitir también producir glucosa, que también garantiza la elevación de la glicemia, ¿no? El glucógeno es nuestra principal fuente de aporte de glucosa hacia la sangre, pero como el ayuno va prolongándose, obviamente se van activando otros procesos donde puede haber aminoácidos, donde puede haber lactato, piruvato, donde puede haber glicerol, y nosotros vamos a poder formar glucosa, pero a partir de otras fuentes que no son carbohidratos, ¿no? Y obviamente me va a permitir garantizar el mantenimiento de la glicemia durante el día, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? La parte de regulación, la parte de control, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que tener en cuenta la participación de hormonas. Está la insulina, está el glucagón, está la adrenalina. Obviamente toda célula tiene receptores, y esos receptores sirven como lugar de unión para que las hormonas puedan unirse y puedan desencadenar algún tipo de respuesta del tejido, ¿no? Las hormonas controlan, regulan algo, pueden activar o pueden inactivar el metabolismo celular. Entonces, vamos a ver este proceso de control y regulación. En el caso de la insulina, recuerda que es una hormona anabólica. Entonces, ¿qué va a estimular? Procesos de biosíntesis, ¿no? Entonces, la insulina estimula la glucogénesis, ¿no? Glucagón es la contraparte. El glucagón va a activar los procesos catabólicos degradativos del glucógeno. Entonces, glucagón estimula la glucogenólisis. Estas hormonas van a hacer lo contrario con el proceso que está controlando. Si acá está activando la glucogénesis, la insulina bloquea la glucogenólisis. Glucagón activa la glucogenólisis
pero inhibe la glucogénesis. Igualmente el caso de la adrenalina. Entonces, sabemos que la insulina desfosforila enzimas. Y sabemos que el glucagón fosforila enzimas. Por lo tanto, eso debe propiciar cambios en la actividad de estas enzimas que regulan el metabolismo del glucógeno, ¿no? Muy bien, ¿qué tenemos por acá? Este tejido hepático. En el tejido hepático tenemos receptores de glucagón, pero también tenemos receptores de adrenalina. Una persona que hace ayuno, obviamente liberará glucagón. ¿Por qué? Porque está entrando a un estado de hipoglicemia. Las células alfa son las responsables del páncreas, son responsables de producir glucagón. Se liberará y ese glucagón tendrá que interaccionar con el tejido hepático, unirse con su receptor y obviamente va a generar un mecanismo de transducción, ya que la hormona interaccionará con su receptor. Hay proteína G, obviamente la proteína G es una proteína trimérica y cuando se disocia el sistema de adenilato ciclasa, ¿qué va a pasar? Se va a activar y va a generar un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Y el AMP cíclico activa proteinquinasas. ¿Y las proteinquinasas qué hacen? No, pero ¿qué hacen? No a dónde van, sino ¿qué hacen las proteinquinasas? Fosforilan proteínas. Y en este caso, ¿qué van a hacer? Van a fosforilar enzimas. ¿Qué enzimas regulan el metabolismo del glucógeno? Glucógeno sintetasa y glucógeno fosforilasa, ¿no? Entonces, yo tengo dos enzimas. Una va a ser la glucógeno sintetasa y la otra va a ser la glucógeno fosforilasa. ¿Sí? Ahí están mis plumoncitos y ambos tienen su tapa. ¿Ya? Muy bien. Pero en el caso de la glucógeno sintetasa, es como este plumón, está tapado, ¿no? No puedo escribir. Entonces va a estar inactivo. Si yo degrado glucógeno, la formación no debe estar activa, ¿sí o no? ¿Sí? Y la otra es la que tiene la tapita por el otro lado. Está fosforilada, pero sí escribe, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿El glucagón qué va a hacer? El glucagón va a regular estas dos enzimas. Una es glucógeno sintetasa y la otra es glucógeno fosforilasa. Entonces, cuando se fosforilan, ¿qué debe pasar? Teóricamente, inactivación. Entonces, la glucógeno sintetasa se inactiva. Pero hay una excepción. Glucógeno fosforilasa. Fosforilada, ¿cómo está? Activa. Y si está activa, ¿qué va a permitir? Que el glucógeno se degrade. ¿Para qué? Para poder liberar glucosa que pueda salir al torrente sanguíneo. ¿Está bien? Cuando estás haciendo actividad física, vas a liberar adrenalina. Y la historia es parecida, porque esa adrenalina va a interaccionar con su receptor. Igualmente la proteína G se va a disociar, se activa el sistema de adenilato ciclasa, se forma AMP cíclico y activa a la glucógeno fosforilasa. Pero la glucógeno sintetasa se inactiva. ¿Recuerda el cuadro anterior? Hemos indicado que estas hormonas son antagónicas, ¿no? Entonces el glucagón activa la glucogenólisis, por eso requiero la glucógeno fosforilasa, pero inactiva la glucogénesis, está inactiva la glucógeno sintasa. Pero ambas, ¿cómo están? Fosforiladas. La excepción es esta, la glucógeno fosforilasa. Muy bien. En el caso del músculo, el control del proceso glucogenolítico se va a dar exclusivamente por la acción de la adrenalina. Igualmente el mismo proceso de transducción, hay formación de AMP cíclico y se activa la degradación del glucógeno, ¿correcto? Pero ya hemos dicho de que frente a esta situación el músculo no tiene la glucógeno fosfatasa, 6-fosfatasa. Entonces la glucosa 6-fosfato sigue el camino de degradación hacia la formación de energía ATP. Obviamente que nuestro hígado está degradando su glucógeno frente a la acción de la adrenalina. ¿Y qué va a propiciar? Liberación de glucosa. Y esa glucosa va a ser captada por el músculo, ya que está haciendo actividad física, y más glucosa va a ser quemada para poder potenciar el proceso de contracción muscular. Y obviamente si hay un proceso anaerobiótico,
el piruvato no podrá ser quemado, sino tendrá que ser fermentado y el lactato podrá salir para que mediante el ciclo de Cori poder formar nuevamente glucosa a nivel de tejido hepático, ¿no? Entonces ese es el mecanismo de control frente al estado de ayuno o actividad física. Ahora la contraparte, con respecto a la formación del glucógeno. Estoy en un buen estado de alimentación. Entonces mi glucosa va a estar alta. Si está mi glucosa alta, se va a liberar insulina. Entonces, ¿qué va a pasar con estas enzimas? Van a perder su grupo fosfato. Se desfosforilan. Y esta, que era la glucógeno sintasa o sintetasa, que estaba inactiva, al perder el fósforo ya se activó. Y esta, que estaba activa y tenía el grupo fosfato, al perderlo, se inactivó. La glucógeno fosforilasa se inactiva y la glucógeno sintasa se activa por el proceso de desfosforilación. Entonces, la insulina interactúa con su receptor. Este receptor va a propiciar cambios en la activación de nuestra enzima por los mecanismos de desfosforilación, ya que no hay AMP cíclico. Entonces, ¿qué va a pasar? El hígado va a captar glucosa. La glucosa la va a fosforilar y luego esta glucosa 6-fosfato la convertirá en glucosa 1-fosfato y mediante la acción de la glucógeno sintasa y la enzima ramificante podremos formar glucógeno. Pero la acción de la insulina va directamente sobre la glucógeno sintasa, que es la que se regula por procesos de desfosforilación. Entonces voy a poder formar glucógeno y como la glucógeno fosforilasa está desfosforilada, la glucogenólisis no va a funcionar. Por lo tanto, puedo guardar glucógeno en el tejido hepático. En el caso del músculo, igualmente la insulina tiene un efecto parecido. Pero recuerda que la presencia de insulina va a garantizar que los GLUT4 estén ubicados sobre la membrana de nuestra célula muscular, lo cual facilita una mayor captación de glucosa y esa glucosa va a poder ser ahora utilizada también para almacenarse a nivel de tejido muscular como glucógeno, ¿no? Entonces ese es el control. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las formas activas de nuestras enzimas? Muy bien. Insulina, ¿qué activa? Glucogénesis. Glucagón y adrenalina, ¿qué estimulan? Glucogenólisis. Si la insulina va a activar la glucogénesis, yo requiero que la glucógeno sintasa esté activa y la glucógeno fosforilasa esté inactiva. Muy bien, si es insulina, esta va a estar desfosforilada, ¿correcto? Y la otra también debe estar desfosforilada, solamente que esta estará activa y la otra tendrá que estar inactiva. Todo lo contrario, en la glucogenólisis, que es activada por glucagón y adrenalina, sabemos que el glucagón y la adrenalina van a estimular van a estimular fosforilación. Entonces, la glucógeno fosforilasa va a estar fosforilada y va a estar activa, pero la glucógeno sintasa, al estar fosforilada, va a estar inactiva. Entonces, se activa el proceso glucogenolítico, pero se inactiva el proceso de glucogénesis. Ese es el mecanismo de control. Entonces, la señal hormonal va a cambiar la actividad de estas enzimas, garantizando de que los procesos catabólicos y anabólicos estén activos o inactivos cuando se le requiere o no. No puedo estar sintetizando y degradando glucógeno a la vez. Eso no me lleva a nada. Pero sí, mediante estos mecanismos de fosforilación y desfosforilación, me garantizan que mientras una vía funcione, la otra no funcione. Y lo cual me permite, ya sea que almacene el glucógeno o empiece a degradar el glucógeno por la falta de glucosa que se tiene, ¿no? Esa es la parte un poco confusa, pero así es. Joven. O sea que la enzima glucógeno sintasa siempre va a estar desfosforilada, sino que es activa y inactiva. Las dos enzimas pueden estar desfosforiladas o pueden estar fosforiladas, ¿sí? Teóricamente, con lo que les dije cuando trabajamos con enzimas, fosforiladas no trabajan como mi lapicero, están bloqueadas, están inactivas. Pero cuando se desfosforilan, sí están activas, ¿sí o no? Esa es la norma general. Pero siempre frente a una norma hay excepciones, ¿correcto? Entonces en mi hígado yo tengo las dos enzimas. Y
En el caso de un estado de ayuno, obviamente mi glucosa está baja, ¿sí o no? Si mi glucosa está baja, tengo que elevar la glucosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Degradar el glucógeno, ¿sí o no? Muy bien. ¿Yo qué sé con respecto al proceso de ayuno? Que saldrá el glucagón o saldrá la adrenalina si estoy haciendo actividad física y estas hormonas que van a propiciar fosforilación. Pero una enzima estará inactiva y la otra sí estará activa. Muy bien. Si yo estoy frente a un estado de ayuno o actividad física, requiero disponibilidad de glucosa. Entonces lo que tengo que hacer es degradar el glucógeno. Entonces mi glucógeno fosforilada, estará activa y degradará el glucógeno, porque estoy en el estado de ayuno o actividad. En tanto que la otra enzima, que es la glucógeno sintetasa, fosforilada, tendrá que estar inactiva, ¿sí? Ahora entro a la otra contraparte. Estoy en un estado de buena alimentación. Habrá, por lo tanto, excedente de glucosa. Al haber excedente de glucosa va a haber glicemia alta, saldrá la insulina. ¿Y qué sabemos de la insulina? Que desfosforila. ¿Sí? Esta que estaba inactiva, ahora va a estar activa. ¿Quién es? La glucógeno sintetasa, porque yo sé, si yo estoy en un buen estado de alimentación, tengo excedente de glucosa que lo voy a guardar. Entonces la glucógeno sintasa debe estar activa, y su forma activa es desfosforilada. En tanto que la glucógeno fosforilasa desfosforilada estaría inactiva. ¿Sí? Entonces eso me permite que funcione una vía y la otra vía esté inactiva. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Es un trabalenguas, pero así es, pues. Yo no he preparado esto, esta es la evolución, cientos de millones de años que ha ocurrido, ¿no? Y si lo hizo el de arriba, fabuloso, ¿sí o no? ¿Está bien? Porque este es complejo, pues, ¿sí o no? Para que se haga esto ha sido una mente maestra, pues, ¿no? Tan minucioso por el control, ¿sí o no? ¿Sí? Ya pues. Quisiste ciencias, esta es ciencia, pues, ¿no? ¿Cómo que no? Entonces, te vas al Carrión. Es que dice, no, pues, entonces mejor al Carrión, ¿sí o no? Estás en San Marcos, amigos, ¿no? ¿Ya? Listo. ¿Ya? ¿Por alguna razón quisiste estar acá? ¿O no? Ya pues. Estar en San Marcos no es fácil. No es fácil. ¿Ya? Todo tiene un costo. ¿Ya? Pero el costo es siempre a favor de ti. Tu prestigio profesional y el saber hacer las cosas, ¿no? Muy bien. Dime. Cuando en el músculo degradamos el glucógeno, hay un porcentaje pequeño de glucosa libre. Ese se va con la exoquinasa. Esa glucosa se va a fosforilar y se queda ahí en el músculo. No sale, se fosforila. Pero es poco. Pensaríamos que podría salir, ¿no? Pero no ocurre eso. No ocurre eso. Ya que la presencia de glucagón va de alguna forma estimular más la glucogenólisis, favoreciendo el uso de la glucagón o la adrenalina por la actividad física para que pueda ser quemada rápidamente, ¿no? Muy bien. La otra vía metabólica para explicar es la vía de las pentosas fosfatos. Su nombre lo dice todo. Va a haber formación de pentosas, pero de pentosas fosforiladas. Esta vía de las pentosas fosfatos tiene dos productos importantes. Uno, el que les mencioné al comienzo, NAD fosforilado reducido. Ojo que en microorganismos el NADPH equivale al NADH. Por tanto, ¿me sirve para qué? Energía, producción de energía en microorganismos, ¿ya? Pero recuerda que lo que estamos haciendo es una bioquímica relacionada con el ser humano. Ese NAD no nos sirve, el NADPH no nos sirve para producir energía. Entonces, ¿a dónde va? A biosíntesis de tipo reductora. Procesos de síntesis de algunas biomoléculas que requieren procesos de reducción. Entonces, ese NAD va a aportar electrones hidrógeno para formar otras biomoléculas. ¿Qué biomoléculas te he mencionado? Ácidos grasos y también colesterol. Entonces, si es así, la vía de las pentosas, ¿dónde será activa? Ya te dije, va a servir para formar
ácido graso, que obviamente va a estar dentro de la estructura de grasa, triglicéridos, y también la formación de colesterol. ¿Dónde ocurrirán esos procesos? En el hígado. El hígado, recuerda que sintetiza grasa que se exporta y sintetiza colesterol también que se exporta. ¿Estamos bien? Entonces, el hígado tiene esa actividad de formar biomoléculas, pero que las comparte con todo el mundo. Pero también hay otro tejido donde este proceso va a ocurrir. No. Ojo, estamos hablando de procesos de biosíntesis, ¿verdad? Se van a formar moléculas como las grasas o el colesterol. Ya me mencionaron un tejido, hígado, estamos bien. ¿Otro tejido? El tejido adiposo. En el tejido adiposo formamos solamente grasa. Entonces ahí también la vía de las pentosas es muy activa. ¿Estamos bien? Listo. Entonces por ahí tenemos de que si se utiliza la glucosa 6-fosfato, vamos a poder formar NAC fosforilado. Esto hay que recordarlo cuando vayamos a hacer la clase de lípidos en la tercera unidad. ¿Ya? No olvidar eso. Y el otro producto es la formación de pentosa fosforilada. Hay varias pentosas que se van a formar, pero hay una importante que es la ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato, obviamente, nosotros la vamos a ver en la formación de algunas moléculas, ¿no? Ácidos nucleicos nucleótidos, ¿sí? DNA, RNA tiene su azúcar pentosa, ¿sí o no? Obviamente, a partir de ribosa, yo puedo formar RNA o, si la convierto en desoxirribosa, puedo tener formación de DNA. Entonces, esta vía de las pentosas va a poder favorecer el aporte de estructura de esqueletos hidrocarbonados para la formación de pentosas, ¿no? Recuerda que cuando hay un proceso de multiplicación celular, obviamente los procesos de replicación deben estar muy activos, ¿sí o no? Entonces, tienen que estar todos los elementos para poder construir a nuestros ácidos nucleicos, ¿no? Obviamente se requiere la formación de nucleótidos, de desoxirribonucleótidos o de ribonucleótidos. Entonces, necesariamente requiero pentosas para poder organizar la estructura de esos nucleótidos, ¿sí? También esa pentosa va a estar presente dentro de la estructura de algunas coenzimas. Recuerda que las vitaminas de tipo hidrosoluble van a ser precursoras de coenzimas, ¿no? Entonces, la modificación estructural de la vitamina va a conllevar a que se forme una coenzima que va a permitir la activación de algunas enzimas propias del metabolismo, ¿no? Entonces, en sí, se van a formar dos productos. NAC fosforilado, que debe de cumplir esas funciones, después vamos a ver otras, y la formación de pentosa estructural. Hay varias fases de la vía de las pentosas. Hay dos fases. La primera fase se llama fase oxidativa. Esta fase es clave. ¿Por qué razón? Porque en ella se va a formar el NAC fosforilado reducido. Fíjate la flecha, una sola dirección. Entonces, aquí es el paso limitante del funcionamiento de la vía de las pentosas, ¿ya? Cuando es reversible, no es punto de control. Pero en el caso de la fase oxidativa, todas las reacciones de esta fase son unidireccionales, por lo tanto, es un punto de control. ¿Qué me permite esta fase oxidativa? Convertir la glucosa 6-fosfato en una pentosa, ribulosa 5-fosfato. Pero para que la hexosa se convierta en una pentosa, ha debido de perder carbono, ¿sí o no? Entonces hay un proceso de descarboxilación. Y como hay formación de NAC fosforilado reducido, hay un proceso de descarboxilación de tipo oxidativo, parecido a la isocítrico deshidrogenasa o de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En Krebs, los dos lugares de descarboxilación que habíamos visto la semana pasada. Eso es lo que, en resumen, ocurre en la fase oxidativa. Usar el exceso de glucosa, que ya no va a formar glucógeno, ahora lo voy a utilizar para formar NAC fosforilado reducido y que me va a permitir formar grasa, me va a permitir formar colesterol. ¿Ya? Van de la mano siempre los carbohidratos con los lípidos.
La otra fase se llama fase no oxidativa. ¿Cuál es la curiosidad de esta fase? Las reacciones son en doble sentido. Entonces los procesos son reversibles. El de arriba es irreversible, el de abajo es reversible. Para el funcionamiento de esta fase no oxidativa se requieren 3 pentosas. Ya están los nombres: ribosa y cilulosa. Una ribosa y 2 cilulosas. Acá sí me tengo que acordar qué tipo de azúcar son de acuerdo a su grupo funcional. ¿Cómo habíamos clasificado los azúcares de acuerdo a sus grupos funcionales? Aldosas y cetosas, así es. ¿Ya? Ahí sí tengo que recordar eso. La ribosa, ¿qué es? ¿Aldosa o cetosa? Aldosa. Y la cilulosa, esa es cetosa. Y la anterior que estaba arribita, la ribulosa, esa es cetosa. ¿Ya? ¿Correcto? Esos grupos químicos funcionales me tengo que acordar, porque las reacciones que vienen posteriormente dependen de esos grupos funcionales de esos azúcares. Muy bien, si yo tengo 3 pentosas, ¿cuántos carbonos tengo en total? 15, así es. Fíjate que cuando ocurre esa fase no oxidativa, se van a dar interconversión de azúcares. ¿Y cómo se va a dar esa interconversión de azúcares? Por pérdida o ganancia de carbonos, de 2 o 3 unidades, que vamos a ver posteriormente. Pero fíjate que cuando ocurran todas estas reacciones, ¿qué se van a formar? 2 fructosa 6-fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cuántos carbonos tengo ahí en esos productos? 15. Se mantiene el número de carbonos. ¿Está bien? Se mantiene el número de carbonos. Ahora, fructosa 6-fosfato, ¿dónde lo hemos visto? En la glucólisis. ¿Y el gliceraldehído 3-fosfato? También en la vía glicolítica, ¿sí o no? Entonces, esta fase me permite utilizar el excedente de glucosa 6-fosfato para formar pentosas, pero también puedo yo utilizar intermediarios metabólicos de la vía glicolítica para formar más pentosas. ¿Ok? Hay necesidades celulares y va a depender de qué tejido estemos hablando o en qué situación metabólica se encuentre esa célula. Si yo estoy en un proceso de replicación, necesito los DNTP para poder formar DNA, ¿sí o no? ¿Los DNTP qué eran? Clase de la profesora Dora Velázquez, DNTP. Uy. Esos son los desoxirribonucleótidos trifosfatados. Los ladrillos para formar el DNA. ¿Sí? ¿Está bien? DNTP. En los procesos de replicación yo utilizo DNTPs. Entonces, si yo requiero formar un ácido nucleico, requiero tener disponibilidad de pentosa. ¿Está bien? Para poder formar mi nucleótido y al tener el nucleótido, obviamente, favorecer los procesos de replicación. ¿Sí? Llámese replicación del DNA o llámese también los procesos de formación de los cebadores. ¿Los cebadores de qué están hechos? ¿De qué están hechos los cebadores? Los primers o cebadores, ¿de qué están hechos? De RNA. ¿Está bien? Hay un proceso que lo van a realizar nuestras DNA polimerasas y las otras cuáles son RNA polimerasas, pues, ¿no? Entonces se requiere pentosas para activar esos procesos de formación de DNA o de RNA y ahí necesito pentosa. ¿Está bien? Ustedes saben que hay un ciclo celular, obviamente hay una etapa de síntesis. En esa etapa de síntesis yo requiero tener el aporte de unidades de pentosa para favorecer estos procesos, porque si hay carencia no voy a poder replicar, no voy a poder hacer eso, ¿no? Entonces eso me permite esta fase, ¿no? Y además me facilita la utilización de intermediarios metabólicos de la vía glicolítica para poder formar más pentosas, ¿correcto? Muy bien. Acá
solamente como gráfico referencial. ¿Ya? A la izquierda tengo la glucosa, 6-fosfato, que se ha acumulado. Fíjate todas las reacciones. Flecha, 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 pero a un solo lado, ¿sí o no? Todas las reacciones son unidireccionales. Todas las reacciones son irreversibles. Muy bien. ¿Qué vemos? Que hay formación de dos moléculas de NADPH. En la fase oxidativa usamos una molécula de glucosa 6-fosfato y se van a formar dos moléculas de NADPH. En la última reacción se da el proceso de descarboxilación, donde nuestra hexosa pierde un carbono, de tal forma que se forma la ribulosa 5-fosfato. Ahora, de todas estas enzimas que están ahí presentes, que son 3, hay una que es la enzima reguladora de esta vía. Muy bien, esa se llama la primera, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? ¿Cuál es la enzima reguladora de la vía lactosa? La primera, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es la que canaliza, dirige esta vía. Las demás, si quieres, se las aprenden, pero la que dirige toda es la primera enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Muy bien. Entonces, se van a formar dos moléculas de NAD. Hay una molécula de CO2 y se forma la ribulosa 5-fosfato. Fíjate la estructura de la ribulosa. ¿Cuántos carbonos tiene? 5. ¿Y qué tipo de azúcar es? Cetosa. Ahí está el carbono carbonílico en el carbono número 2, ¿sí o no? Ese es cetosa. Muy bien. Ahora, ¿qué debe de venir? La fase no oxidativa. Pero en esta fase no oxidativa, como se mencionó, va a haber interconversión de azúcares. Y esa interconversión de azúcares involucra ganancia o pérdida de carbonos. ¿Qué vemos a la mano izquierda? 2 carboncitos. ¿Qué veo a la mano derecha? 3 carboncitos. ¿Sí? Pero esos carbonos, ¿de quién vienen? De un azúcar. ¿Y qué tipo de azúcar es el que dona carbonos? Fíjate. ¿Qué tipo de azúcar? Cetosa, así es. Mira, carbono 2, carbono carbonílico. Acá, carbono carbonílico, ¿sí o no? Entonces, las cetosas donan carbonos. Las cetosas donan carbono. ¿Cuántos carbonos? Va a depender. Si participa en una transcetolasa, se movilizarán 2 carbonos. Si participa en una transaldolasa, se van a movilizar 3 carbonos. Listo. Pero esos carbonos alguien los va a recibir. Y hay un aceptor. Y fíjate, ¿quién es el aceptor? Que está en la parte central. Una aldosa. Recuerda que vamos a hablar de azúcar. Una aldosa. Entonces las cetosas donan carbonos y las aldosas ganan carbonos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esa es la norma. ¿Ya? Las enzimas que participan ya es otra cosa. Una da 2 carboncitos y otra da 3 carboncitos. Pero me interesa que ustedes vean ahí que los donadores de carbono siempre van a ser cetosas. Y las aldosas son los que van a recibir los carbonos. Muy bien. Ahí está resumida la fase no oxidativa. La fase no oxidativa, ¿cuántas reacciones tiene? 1, 2, 3. 3 reacciones. ¿Qué habíamos visto en la primera diapositiva? Que se requerían 3 pentosas. 3 pentosas. Muy bien. Acá está. 1, 2, 3. Ahí están las 3 pentosas. Tengo una pentosa por acá. Tengo otra pentosa por acá. Una va a perder 2 carbonos. ¿Está bien? ¿Quién pierde los carbonos? Cetosa. Entonces esta pentosa es una cetosa. Va a perder 2 carbonos. ¿Y los carbonos a dónde va? A una aldosa. Esta debe ser una aldosa. Y 5 más 2 me da 7. ¿Está bien? Por eso ahí aparece 7. Y la de 5, que perdió 2, te queda una de 3, ¿sí o no? ¿Sí? Es lo que está acá. Una pentosa, otra pentosa. Esta va a aceptar carbonos y esta va a perder. La que pierde 2 se convierte en una de 3 y la que era de 5 se convierte en una de 7. ¿Estamos bien? Listo. No estamos poniendo nombres, solamente jugando con las manitos, nada más.
Pierdo 2 carbonos, se convierte en una de 7, y la de 5 que pierdo 2, me queda 3. Listo, primera reacción. Listo. Luego viene la segunda reacción. Y esta de 7, ¿qué va a pasar? Va a perder 3. Entonces, esta de 7, ¿qué será? Una cetosa. Va a perder carbono, ¿está bien? Y me forma una de 4. Y estos 3 carbonos, ¿a dónde van? A la que tiene 3. Y 3 más 3 me va a dar 6, que es lo que está acá. Listo. Forma una de 4 y una de 6. Pero recuerda la fase no oxidativa. ¿Cuáles eran sus productos? Fructosa, 6-fosfato. Esto ya es producto, se va. ¿Ya? Este es producto, se va. Primera fructosa 6-fosfato que se genera. Pero me quedé con esta de 4. Y ya utilicé 2 pentosas, ¿sí o no? Me falta la tercera y última. ¿Sí? Son 3 pentosas. Tengo una de 5 y tengo una de 4. ¿Qué va a pasar con esta de 5? Va a perder 2. Entonces, ¿esta qué será? Cetosa. Pierde 2, se forma una de 6 y sería la segunda fructosa 6-fosfato. Y esta de 5 que perdió 2, te queda una de 3 y ya tengo el gliceraldehído 3-fosfato. Listo. ¿Está bien? Entonces en el examen van a estar así jugando con sus manos, ¿sí o no? ¿Sí? No se van a estar pasando las claves, sino van a estar cuántos carbonos se pierden. Ya, esa es la lógica. ¿Estamos bien? Listo. Facilito. 5 pierde 2, ¿no? Pierde 2. Van a la de 5, se forma de 7. La de 5 perdió 2, se forma una de 3. La de 7 pierde 3, queda una de 4. Y luego la de 3, gana estos 3 que se perdió, se forma una de 6 y se va. Me queda la de 4, me falta la otra de 5, pierde 2, se forma una de 6 y este de 5 perdió 2 y me quedó 3. Listo. ¿Está bien? Ahora hay que ponerle nombre, pues. ¿Ya? Pero es fácil, pues. ¿La ribulosa qué es? Ribulosa. Cetosa. ¿Ya? Ribosa. Aldosa. Cilulosa. Uosa. Cilulosa. Cetosa. ¿Ya? Facilito. ¿Ya? Ribulosa. Ribulosa. Hay una U por ahí, ¿no? Ribulosa, ¿no? En tanto que la otra es ribosa, no hay un, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ribosa es aldosa. Cilulosa, hay una U, esa es cetosa. Ribulosa, esa es cetosa. ¿Estamos bien? ¿Ya? Más fácil no es. Listo. Entonces, acá está. Se desmayó. Se cayó algo. Bueno, ¿por dónde comenzamos? De acá. La fase oxidativa que nos proporcionó 2 NAD, un CO2 y una ribulosa 5-fosfato. La ribulosa 5-fosfato es la precursora de las otras pentosas. Fíjate, ribulosa ¿qué es? Cetosa. Se va a convertir en aldosa. Ribulosa, cetosa, se va a convertir en otra cetosa, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. En el caso de esta ribulosa, para convertirse en ribosa, ha habido un proceso de isomerización. Isomerización, ¿por qué? De cetosa paso a aldosa, ¿sí o no? Es isomerización. Ahora, esta tiene 5 carbonos. Esta también tiene 5 carbonos, pero la distribución de sus grupos OH están para un lado y la de acá tiene 1 hacia el otro lado, ¿sí o no? Son epímeros en el carbono 3. Mientras este OH está hacia la derecha, este OH está hacia la izquierda. Entonces, para realizar un proceso de epimerización, ¿qué se requiere? Una epimerasa. Más fácil no lo hay. Entonces, la ribulosa se convierte en ribosa por un proceso de isomerización, en tanto que la ribulosa se convierte en cilulosa por un proceso de epimerización. Listo, ya está. ¿Con qué pentosas trabajamos? Ribosa y cilulosa. ¿Cuántas ribosas? 1. ¿Cuántas cilulosas? 2. Listo, pero vamos a ver la primera reacción. Acá está la ribosa, que es pentosa aldosa, y acá tengo la cilulosa, que es pentosa cetosa, ¿sí o no? ¿Qué hemos dicho? Que la cetosa pierde carbono, acá está. Entonces, esta que perdía 2,
es mi... Uy, se está desmayando. Ya, entonces, esta que pierde 2 es mi cetosa, que va a ser la cilulosa. Y la ribosa gana los carboncitos. ¿Sí? ¿En qué se convierte? C-lactulosa 7-fosfato. Y se forma, ¿dónde está? Gliceraldehído 3-fosfato. Listo, la primera reacción. Pero fíjate, gliceraldehído, aldosa, triosa, y la C-lactulosa 7-fosfato, cetosa. Listo. Primera reacción. ¿A quién participó ahí? Como hay transferencia de 2 carbonos, la transcetolasa. Listo. Luego viene la segunda reacción. Ahora, la de 7, que es cetosa, va a donar 3 carbonos. ¿Está bien? Esos 3 carbonos los pierde y se convierte, ¿dónde estás? En eritrosa 4-fosfato. Listo. Y esta de 3 gana estos 3 y se convierte en fructosa 6-fosfato. Listo. ¿Quién catalizó la transferencia de 3 carbonos? Transaldolasa. Listo. Y finalmente, la fructosa 6-fosfato se va, porque es producto. ¿Qué me queda? La eritrosa 4-fosfato. Y ahora debe venir una pentosa, que debe ser la segunda cilulosa. Esta es aldosa y la cilulosa es una cetosa. Esta pierde 2 carbonos, le da esta de 4, se forma una de 6, y esta de 5 que perdió 2, me formó una de 3, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Ya tengo la segunda fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído. ¿Sí? Entonces, esas son las reacciones. Ahora, estas vías, tanto oxidativa como no oxidativa, van a funcionar de acuerdo a cierto tipo de requerimiento. Muy bien, ¿qué dice ahí? Se requiere más ribosa 5-fosfato que NAC. O sea, tengo una célula que de repente requiere hacer procesos de replicación. Entonces, necesito yo mayor aporte de lo que corresponde a mis azúcares pentosas. Entonces, ¿qué vía metabólica va a trabajar? ¿Qué veo por acá? Glucosa, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-fosfato, hidrosa acetona, gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué es esto? La vía glicolítica, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Que la fase no oxidativa puede recibir fructosa 6-fosfato y puede recibir gliceraldehído 3-fosfato, ¿para qué? Para formar más pentosas, ¿ok? Es de doble sentido. Yo puedo tener la fase oxidativa trabajando, pero la fase oxidativa, su principal función es aportar NAC fosforilado reducido para los procesos de biosíntesis reductiva. Pero si yo requiero formar pentosas, la fase no oxidativa tendría que funcionar. Entonces, para que funcione y yo tenga pentosas, necesariamente tengo que utilizar intermediarios metabólicos de la vía glicolítica para formar ribosa 5-fosfato. Esa es la utilidad, ¿no? Si se requiere más NAC que la pentosa 5-fosfato, que la ribosa 5-fosfato, necesariamente, ¿qué debe funcionar? La fase oxidativa, ¿sí? Acá está la glucosa 6-fosfato, se pierde un carbono como CO2 y se forman las 2 moléculas de NADPH y se forma la ribosa 5-fosfato. Pero esta vía tiene que funcionar sí o sí. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es este NAC fosforilado. Hígado, tejido adiposo, va a estar muy activo esta fase. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo, guardar grasa o producir colesterol que se va a exportar, ¿no? Tejido adiposo guarda grasa, tejido hepático sintetiza y exporta grasa y colesterol. Y lo otro es que tengamos ambas necesidades. Entonces, ¿qué debe funcionar? Ambas vías. Va a funcionar la fase oxidativa, pero también va a funcionar la fase no oxidativa, donde la fructosa 6-fosfato y gliceraldehído me va a dar formación de ribosa 5-fosfato, y a partir de eso voy a poder formar las demás pentosas que yo requiera, ¿no? Ahí hay un equilibrio. ¿Quién es la enzima que regula la vía de las pentosas? La primera, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Fíjate que la enzima, si está como dímero, va a estar activa, pero si está como monómero, va a estar inactiva. ¿Está bien? Entonces, hay algunas biomoléculas que cuando están separadas sus unidades no tienen actividad, pero cuando se juntan sí obtienen actividad catalítica. Ahora, recuerda que si la vía de las pentosas funciona,
se genera NAC fosforilado, ¿correcto? Y también nosotros vamos a poder favorecer, ¿qué cosa? La formación de ácidos grasos. En el caso del tejido adiposo y el tejido hepático, esos tejidos van a formar estos productos, NAC, en gran cantidad para poder formar ácidos grasos. Pero se supone que el tejido va a trabajar frente a una necesidad y va a cubrir el requerimiento de la necesidad que requiere. Y luego cuando ya lo cubrió, ya no requiere seguir produciendo más grasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a acumular NAC fosforilado. ¿Y qué se va a acumular? Ácidos grasos. Entonces, eso va a ejercer un proceso de represión, de feedback negativo. Entonces, la primera enzima, que es la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, se va a inactivar, se va a bloquear. Por eso se dice que se inhibe. Me habla también de esteroides, obviamente. Si estamos hablando del tejido hepático, él va a formar colesterol, pero va a llegar un momento en el cual produce una determinada cantidad de colesterol y ahí se acumula. Por lo tanto, eso va a ser una señal que también va a bloquear esta vía. Hay un mecanismo de control. Va a producir en función a lo que requiere. Pero luego que si ya produjo todo lo que necesitaba, ya no va a seguir sintetizando. Y por tanto, esta vía debe de alguna forma inactivarse, ¿no? Por eso me hablan de que tiene un mecanismo de retroalimentación negativa, ¿no? Sí hay NAC fosforilado, pero oxidado, y hay insulina, el proceso se activa. Recuerda, cuando tú comes hay mucha glucosa. ¿Y qué hacemos con la glucosa? La quemo. Pero si yo tengo una glicemia alta, obviamente una parte lo voy a quemar, pero luego va a haber una cantidad de azúcar que va a estar de más. Obviamente la insulina está presente ahí. Y recuerda que la insulina, ¿qué va a hacer? Activar los procesos de síntesis. Entonces va a activar la síntesis de glucógeno. Pero recuerda también que la insulina que estimula la lipogénesis. ¿Qué es la lipogénesis? La formación de lípidos. Y en este caso, ¿qué voy a formar? Grasa. ¿Qué más? Colesterol. Pero ¿qué hemos dicho? De que se requiere NAC fosforilado, ¿no? Para poder sintetizar esos lípidos, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces la insulina es clave para activar estos procesos y obviamente para poder formar los lípidos que necesitamos, ¿no? Muy bien. Y por último, un proceso que está relacionado con la vía laspentosa, pero que se da en el glóbulo rojo. En la parte superior tengo una fotografía donde observo ahí a los hematíes, bien bonitos, discoidales, bicóncavos, ¿no? Numerosos, abundantes, y por ahí una que otra célula blanca, ¿sí o no? ¿Correcto? Eso es normal, ¿sí o no? Tenemos, ¿cuántos glóbulos rojos? Ojo, son de laboratorio. A ver, ¿cuántos glóbulos rojos tenemos? Pues ¿cómo no van a saber, chicos? 5 millones de glóbulos rojos por mililitro. Es un montón. ¿Y células blancas? ¿Tampoco? Alrededor de 10.000 por mililitro, ¿sí? Más o menos. Ya eso ya que te cuenten tus profesores de hematología, ¿ya? Pero es de la cantidad en promedio. Son abundantes los glóbulos rojos. Y ahí se ve en la primera imagen, ¿sí o no? ¿Ya? Pero en la segunda imagen, ¿qué vemos ahí? En la segunda imagen, ¿qué vemos? Nada. ¿Qué ven en la segunda imagen? No, esos son células blancas, no hay glóbulos rojos. Esas son células blancas. En la segunda imagen no hay glóbulos rojos. ¿Por qué no hay glóbulos rojos? Por la deficiencia de la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. Cuando hay carencia de glóbulos rojos, ¿qué decimos? Anemia. Pero en este caso, esos glóbulos rojos han estado presentes. ¿Pero qué ha pasado? Han sido hemolizados. Entonces tenemos acá una enfermedad, ¿ya?, que se llama anemia hemolítica, ¿no? A ver, tú sacas sangre, pero tu
suero o tu plasma debe estar libre de... ¿Tiene que estar rojo tu suero plasma? No, entonces tiene que estar libre de hemólisis. ¿Ya? De este jueves al otro se van a sacar sangre. ¿Ya? Ahí vamos a ver si va a haber muestra de suero hemolizado o no. ¿Ya? ¿Está bien? El suero tiene que estar amarillito, cristalino, translúcido, ¿sí o no? Si está rojizo, no se usa. Pero habría que ver a qué se debe de por qué está rojizo. ¿Ya? A veces, por una mala toma de muestra sanguínea, ocurre hemólisis. A veces quieren separar la fibrina que se ha pegado con una bagueta, en vez de hacerlo suavecito, lo rompen. Ya ese es un problema preanalítico, ¿sí o no? ¿Sí? Puede darse esa situación. Perfecto. Pero si vuelves a tomar la muestra sanguínea y te sale de nuevo así, de repente es la persona. De repente está tomando algún fármaco que está propiciando hemólisis, ¿sí o no? Y también hay personas que sus glóbulos rojos son muy sensibles, ¿ya? Hay pruebas de osmolaridad que me permiten ver la fragilidad de los glóbulos rojos, ¿ya? Eso es hematología, ya no me meto ahí, pero existe eso. Entonces, acá, de hecho, no hay glóbulos rojos y se han roto, se han hemolizado y se debe a la deficiencia de esta enzima. ¿Quién es la glucosa C-fosfato deshidrogenasa? ¿Es qué? Es la enzima reguladora de la vía de las pentosas. Así es. ¿Ya? En tu curso de bioquímica clínica te van a hablar de un montón de enzimas. Casi la deficiencia de la mayoría de las enzimas de la vía glicolítica te genera hemólisis. ¿Ya? Revisa eso en bioquímica clínica o búscate el Williams de hematología y te hablan de todo eso. ¿Ya? Ojo, yo no soy tecnólogo médico. ¿Ya? Pero por ahí está. Muy bien. ¿Qué tengo por ahí? La hemoglobina, que debe estar con ella unido el oxígeno. ¿El hierro? Debe estar unido el oxígeno. Y para que el oxígeno esté ligado con la hemoglobina, ¿qué requiero? ¿Qué más? Hierro ferroso. La valencia es clave en la hemoglobina para el transporte de oxígeno. ¿Fisiología han llevado? Ya pues. ¿Ya? ¿Todo virtual? Ah, ya. Me dicen dónde van a trabajar cuando lleguen. Ya saben. Ya. Me van a sacar sangre, el moretón. No, me van a poner suero de la otra marca que me va a llevar a la muerte. Bueno, ahí está todo. Bueno. Ahí veo el oxígeno unido con el hierro, pero ese es hierro ferroso. Oxihemoglobina, ¿sí? Inspiro, ese oxígeno difunde hacia los pulmones del alveolo y en el glóbulo rojo se pega. Ya tengo oxihemoglobina. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué pasa acá? Que el oxígeno es una molécula que va a generar oxidación. Entonces, ¿qué estoy viendo ahí? Que el hierro ha cambiado su valencia. Y así es, se ha oxidado. Ese hierro tiene valencia +3. Y como está dentro de la estructura de la hemoglobina, esa hemoglobina se llama metahemoglobina. ¿Está bien? ¿Tú tienes metahemoglobina en tu sangre? Pocas cantidades, pero se forma. Pero ¿qué gran problema tenemos ahí? Que el hierro férrico, a él no se le une el oxígeno. No hay transporte de oxígeno. ¿Será bueno eso? No. Yo respiro, pero a la segunda inspirar sigo saturando, ¿sí o no? Porque yo estaría, y la segunda, me falta poco, ya me ahogo y me muero. No, tú estás, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ya? Tú estás pensando otra cosa, está, no, es otra cosa, no,
Esa es otra clase, esa es para barbitúricos, de cocaína, ¿no? Sí, sí. Pero eso van a hacer esa práctica, sí. No la prueben, pues, no la prueben, van a determinar. Mi esposa es tecnóloga médica. Mi esposa. Sí. Así que, tecnología al corazón. Ella me cuenta, pues, ¿no? A veces en esa práctica han probado y han volado por ahí. ¿Ya? Sí. Es que hay curiosos, pues, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al tema, ya que se han relajado. Tengo un hierro ferroso. Ese hierro ferroso perdió capacidad de transporte de oxígeno. Entonces, si hubiera una segunda molécula de oxígeno que quisiera entrar, no podría unirse a la hemoglobina y perdemos esa capacidad. Eso es malo, ¿ya? Segundo, ese oxígeno que está ahí tiene una rayita, ¿sí o no? ¿Sí? Ese oxígeno no es un error de tipeo, nada, o el ecran no está sucio. Ojo, es así. ¿Eso qué es? Radical libre. Radical libre superóxido. ¿Está bien? ¿Qué es un radical libre? Un átomo o molécula que tiene un par de electrones psicopartidos, desapareados. Ese electrón está desapareado, ¿cierto? Es una especie química muy reactiva. Entonces es perjudicial para nosotros, los radicales libres. Pero somos piñas, pues somos oxígeno dependientes. O sea, toda nuestra vida vamos a estar formando radical libre. Radical libre de tipo superóxido. ¿Sí? O sea, por un lado tengo el problema del hierro y por otro lado tengo el problema del radical libre. Bueno, veamos cómo solucionamos primero el problema del hierro. Y ahí es donde participa mi vía de las pentosas. La vía de las pentosas, ¿qué forma? NAC fosforilado reducido, ¿sí o no? Y el NAC fosforilado reducido es una molécula que está reducida. ¿Qué puede hacer? Cambiar el estado de óxido de reducción del hierro. Y del hierro férrico pasa a hierro ferroso. Por lo tanto, ¿perdemos la capacidad de oxigenación? No, porque esa hemoglobina que estaba como metahemoglobina nuevamente pasa a su forma ferrosa y puede haber transporte de oxígeno. Listo, solucionamos el problema del hierro gracias a la vía de las pentosas, ¿ya? Entonces la vía de las pentosas es clave en el glóbulo rojo para mantener el estado de óxido reducción del hierro, de la hemoglobina, y por lo tanto pueda o no facilitarse la capacidad de fijación del oxígeno, ¿no? Pero tengo el otro problema, el radical libre. ¿Y qué hacemos con los radicales libres? Tenemos que metabolizarlos, transformarlos, neutralizarlos, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. En el caso de nuestro cuerpo, ¿qué vamos a encontrar? Sistemas antioxidantes de tipo enzimático. ¿Ya? Hay antioxidantes vitamínicos, ¿sí o no? Pero también hay sistemas antioxidantes de tipo enzimático. Entonces, hay una enzima, superóxido dismutasa. ¿Y qué hace? Utiliza el radical superóxido. ¿Y en qué lo convierte? Oxígeno molecular y peróxido de hidrógeno. ¿Sí? ¿Se solucionó el problema, sí o no? ¿Ya no es radical libre? ¿Sí o no? Teóricamente sí. ¿Pero qué pasa? El peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno no es radical libre, pero es una molécula inestable. Y cuando se disocia, se convierte en radical hidroxilo. ¿Para qué utilizas el peróxido de hidrógeno? Ya sé que es agua oxigenada, pero ¿para qué lo usan? Desinfectar. ¿Y qué es desinfección para ti? Matar bacterias, ¿sí o no? Matar microorganismos, ¿sí o no? ¿Cómo lo hace? Como radical libre. Tus dientes, ¿cómo están? Amarillitos. Pero vas al odontólogo, te pone unos capuchones por ahí con peróxido y después blancamiento, ¿sí o no? Al ponerte peróxido de hidrógeno, el peróxido como radical está lijando esa superficie del diente, ¿sí o no? ¿Está bien? Te lo deja limpiecito, blanquecito, ¿sí o no? Entonces, ese peróxido de hidrógeno es inestable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Neutralizarlo. ¿Y nuestro cuerpo qué contiene? Catalasa.
y la catarasa neutralizará el peróxido y lo convertirá en agua y oxígeno. ¿Sí? ¿Se solucionó el problema, sí o no? ¿Sí? Listo. Pero el glóbulo rojo tiene un sistema de neutralización del peróxido diferente. ¿Ya? ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué es el glutatión? Ya, ¿pero qué es? Ya lo vimos, primera clase. Un tripéptido. ¿Sí o no? Que tiene capacidad antioxidante. Muy bien. Fíjate que el glutatión tiene dos formas. Una oxidada y una reducida. La forma reducida es la que actúa sobre el peróxido para convertirlo en agua. Entonces yo necesito que el glutatión esté reducido. ¿Quién reduce el glutatión? El NAC, fosforilado reducido. Entonces cuando este NAC se oxida, reduce el glutatión y este glutatión reducido neutraliza el peróxido y lo convierte en agua. Listo. Glutatión peroxidasa es la que neutraliza el peróxido de hidrógeno, pero la que permite la utilización del glutatión y reduzca el glutatión es la glutatión reductasa. Muy bien. Entonces, si hay deficiencia de esta enzima, no habrá nada. No va a haber nada. Y si no hay nada, ¿qué pasa con el glutatión? Está en su estado oxidado. Y como el glutatión está oxidado, no puede neutralizar al peróxido. ¿Y qué pasa con el peróxido? Se convierte en radical libre, hidroxilo. ¿Y qué va a hacer? Destruir la membrana citoplasmática del glóbulo rojo y se genera la hemólisis por la deficiencia de una enzima. ¿Sí? Hay varios tipos de anemia, ¿no? ¿Qué anemias conoces tú? Megaloblástica. ¿Qué más? Ferropénica, ¿no? Las carenciales, ¿no? Falta proteína, falta hierro, falta vitamina, no se forma la hemoglobina, ¿sí o no? Otras anemias, ya por neoplasia también, ¿sí? Otras, la perniciosa, la falciforme, ¿no? Por mutaciones, ¿sí? También tenemos deficiencia de hemoglobina por intoxicación con metales pesados, el plomo, ¿sí o no? ¿Sí? Te vas a la selva a hacer tu serum, te pica el mosquito, ¿no? ¿Está bien? Y se rompe el glóbulo rojo, ¿no? Es un parásito, ¿no? Hay un parásito, un hemoparásito, ¿sí o no? Hay varios tipos de anemia, ¿ya? De varias formas podemos tener anemia, pero esta es un caso especial, ¿ya? Eso lo van a ver con mayor detalle de repente en el curso de bioquímica clínica, ¿ya? Pero como estoy hablando de vía lacpentosa y lo he estado dirigiendo a metabolismo de colesterol, metabolismo de grasa, ácidos grasos, no quiero centrarme en eso también, sino que ustedes vean que el NAC también es importante a nivel del hematie para poder controlar estos procesos, mantenimiento del estado ferroso del hierro y también evitar el efecto dañino perjudicial del peróxido de hidrógeno cuando se convierte en radical libre. ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. ¿Creo que es la última? Sí. Sí. No sé si esos silbidos son pifeos, no sé, pero bueno. Vamos a pasar la lista. Me he olvidado mis listados. Ángeles.